Señor, que estás en el cielo, Padre Santo, te damos las gracias, Señor, porque tú eres nuestro sostén, tú eres nuestro guía en todo momento, Padre. Ahora que estamos aquí, Señor, para predicar tu palabra, queremos que tu Santo Espíritu nos ilumine, Señor, esté con nosotros y nos hable el corazón. Que podamos salir de aquí, Padre, llenos de tu santa palabra. Es nuestra petición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. De Jesús. Amén. Cuando Glenis me dijo para esta actividad de hoy sobre la temática de la vigilia, tiene que ver con el desánimo, ¿verdad? Tiene que ver como cómo animarse. Estuve orándole al Señor y buscando en la palabra de Dios, en la fuente, que es la fuente general, la palabra de Dios, versículos, información sobre lo que es el desánimo, sobre lo que es una persona desanimada y cómo vencer el desánimo. Dicho sea de paso, el título de este tema lleva como nombre cómo vencer el desánimo. Y estuve investigando en muchas partes en la Biblia y déjeme decirle, hermano, que aparentemente es una mala noticia, pero es buena. Nosotros no podemos vencer el desánimo. ¿Sabe usted eso? Por nosotros mismos no. Y eso es algo bueno. Jesús dijo en San Juan capítulo 16, versículo 32, esas cosas se escriben ¿para qué? Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis, ¿pero qué? Yo he vencido al mundo. Jesús es claro, dice que en el mundo tú y yo tendremos aflicciones, pero que debemos confiar en Él porque Él ha vencido el mundo. Así que vamos a ver en esta mañana cómo podemos vencer el desánimo. Usted sabe que para nadie es un secreto que vivimos en un mundo donde reinan lo que es las calamidades o desastres, impera lo que es una sociedad desequilibrada totalmente. Aparte de eso, le podemos sumar también cómo marcha la rutina del día a día. Nos levantamos, salimos a trabajar, llegamos cansados, preparamos alimentos, nos levantamos otra vez para ir a casa. Y muchas veces nos preguntamos, ¿para qué estoy viviendo? ¿Cuál es la situación de mi vida? Y todas esas preguntas y otras más que nos hacemos se resumen en una sola palabra. ¿Saben cuál es? Desánimo. ¿Cuál es? Desánimo. Hay una definición técnica, encontré en un diccionario, una definición clínica que dice que el desánimo es una barrera psicológica que taladra los pensamientos. De ahí taladra los sentimientos y finalmente llega y agujerea la voluntad. ¿Qué es lo que es el desánimo? Taladra los pensamientos, los sentimientos y finalmente agujerea la voluntad. Y el diccionario bíblico también, el diccionario hebreo, dice que el desánimo tiene varias definiciones. En primer lugar, dice que el desánimo es estar sin fuerza para seguir adelante. ¿Qué es el desánimo? Estar sin fuerza para seguir adelante. Número 2, es falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Eso también se define como desánimo. También cansado, desfallecer, desmayar, fatigar, flaquear, entre otras más definiciones que todos coinciden entre sí. Y literalmente cuando estamos desanimados, no tenemos voluntad para hacer absolutamente nada. Nuestra lectura bíblica que se encuentra en Isaías, capítulo 41, versículo 10, el Señor, a través de su siervo profeta Isaías, les da una palabra de aliento, unas palabras de
de tranquilidad al pueblo, porque el pueblo estaba como. ¿Cómo estaba el pueblo? Desanimado. Estaba desanimado. Y la razón por la cual el pueblo estaba desanimado era porque el reino del norte de Israel había sido eliminado por el poder militar asirio. Y parecía que Judá no podría subsistir mucho tiempo. Y ante esta situación el Señor, fuerte y poderoso, se vale del instrumento humano que es su profeta Isaías para decirle al pueblo lo siguiente. Isaías 41:10 dice: no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Mi versión dice: no te desalientes, porque yo soy tu Dios. En palabras simples, Dios le está diciendo al pueblo: yo soy más grande que todas las situaciones que te pueden desalentar. Yo soy más grande que todos los problemas que te pueden afligir. Amén. En el versículo 1 dice lo siguiente: guarda silencio ante mí, costas, y renueven sus fuerzas los pueblos. Acérquense y entonces hablen. ¿Quién ha levantado del oriente al que él llama en justicia a sus pies? Ante él entregan naciones y a reyes somete. Los deja como polvo con su espada, como hojarasca los dispersa con su arco. Así que Dios aquí le está haciendo un recuento a Israel de que quien elimina las naciones, quien tiene cuidado de su pueblo, ¿quién es? Dios. Es Dios. Y vemos aquí que el pueblo de Israel está totalmente desanimado. Sin embargo, Dios les recuerda de que Él nunca les ha dejado solo. Amén. De que Él siempre ha estado con el pueblo. Y también se lo dice en el versículo 13. Dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu diestra, que te dice: no temas, yo te ayudaré. Amén. Y el versículo 14 dice: no temas, gusano de Jacob, ustedes, hombre de Israel, yo te ayudaré, declara el Señor, tu Redentor es el Santo de Israel. Amén. Así que Dios enfáticamente le dice al pueblo: ¿cómo? No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Amén. En toda circunstancia, Dios está con nosotros. Así que estos versículos que leímos, vemos que Dios no es un Dios indiferente, ni tampoco es un Dios que está desapercibido sobre lo que pasa por nuestra mente. Dios sabe cuando estamos desanimados, sabe cuál es la causa, y lo mejor de todo es que Él está siempre ahí para darnos fuerza mediante su poder. Amén. Dios siempre está ahí disponible para usted y también para mí. Amén. Ahora yo quiero que veamos a través de la Biblia algunos versículos que muestran desánimo, que nos hablan de desánimo. Y vamos a buscar, alguien que me busque, Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Alguien que me busque también Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. Y otra persona más que me busque Josué 1, versículo 9. Vamos a ver. Deuteronomio capítulo 1, versículo 21. Dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor aquí? No temas ni desmayes. Dios le había prometido la tierra, ¿verdad?, al pueblo. Y en este momento pues también se la promete a Josué, que es quien va prácticamente a dirigir finalmente la posesión de la tierra para que el pueblo tome posesión. Y Dios le dice aquí, ¿qué cosa? No temas ni desmayes. No temas ni desmayes. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 31, versículo 8. El Señor va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te
te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. No temas, ¿qué cosa? Ni te intimides. Ni te intimides. Mi versión dice, no te acobardes. No te desanimes, no te acobardes. Y el Señor sabe que nosotros somos propensos, ¿verdad? ¿A qué? A desanimarnos. Por tal razón, constantemente Dios le recuerda al pueblo en todo el trayecto, ¿verdad? No temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. Porque yo estoy a tu diestra. Porque yo voy delante de ti. Finalmente, el versículo de Josué 1:9. ¿Quién lo tiene ese versículo? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. ¿Verdad? Dice aquí, sé fuerte y valiente. No temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo. ¿Dónde? Donde quiera que vayas. Amén. Dios estará contigo en cada momento, en cada situación que tú estés. Dios está ahí presente. Y hay un pensamiento que dice la hermana White en Profetas y Reyes en la página 119. Ese pensamiento me tocó, porque para nadie es un secreto, hermanos, que todos los que estamos aquí, todo el mundo, en cierto momento ha pasado por desánimo, ¿sí o no? Así Todos es. nos ha tocado pasar por la situación de desánimo espiritual. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en este mundo de pecado, estamos expuestos constantemente a desanimarnos. Y dice aquí ese párrafo, a todos nos tocan a veces, quizás usted se siente identificado con lo siguiente, a todos nos tocan a veces momentos de intensa desilusión y profundo desaliento. ¿Eso es verdad, sí o no? Días en que nos embarga la tristeza y es difícil creer que Dios sigue siendo el bondadoso benefactor de sus hijos terrenales. Días en que las dificultades acosan al alma, en que la muerte parece preferible a la vida. Entonces es cuando muchos pierden su confianza en Dios y caen en la esclavitud de la duda y la servidumbre de la incredulidad. Si en tales momentos pudiésemos discernir con precisión espiritual el significado de las providencias de Dios, veríamos ángeles que procuran salvarnos de nosotros mismos y luchan para sentar nuestros pies en un fundamento más firme que las colinas eternas, y nuestro ser se completaría de una nueva fe y una nueva vida. Así que en momentos así, en momentos de desilusión, ¿verdad? Cuando llegan a nuestras vidas, a veces nos desanimamos de tal modo, de tal manera, que a veces hasta posiblemente lleguemos a creer que Dios no puede resolver nuestros problemas. Hay una anécdota que en una ocasión Satanás estaba vendiendo herramientas. ¿Qué estaba vendiendo Satanás? Herramientas. Así que Satanás estaba en su puesto vendiendo herramientas, y entre las herramientas vendía la fornicación, vendía el robo, vendía la herramienta también de el desaliento, y vendía muchísimos tipos de herramientas. Y hubo un hombre que fue a comprar una herramienta y ya chequeando las herramientas de fornicación, ya yo tengo eso, ya yo robo, todas las herramientas. Dice, pero que ve que en una parte, en una vitrina, hay una herramienta exclusiva que está apartada. ¿Sabe cuál es esa herramienta? El desánimo. Y el hombre le dice, ¿cuánto tú quieres por esa herramienta? Le dice, esa no la vendo. Yo te vendo cualquiera de las que están aquí, pero esa no la vendo. Porque esa me ha traído, ¿qué cosa? Muchos beneficios a Satanás. Una de las herramientas claves que el enemigo ha usado para debilitar al pueblo de Dios y a los seres humanos en general
ha sido ¿qué cosa? El desánimo. El desánimo. Cuando Cristo Jesús nació, Satanás procuró eliminar a Jesús, eliminarlo desde que nació. Ustedes ven que inmediatamente Jesús nace, lo intentaron matar desde niño, pero después que creció ya no quería eliminarlo. Intentó desanimarlo para que Jesús flaqueara. Y a sus hijos hoy en día el enemigo busca ¿qué cosa? Desanimarlo. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que cuando usted se desanima, usted está propenso y débil para cometer cualquier pecado. ¿Cómo está usted? Propenso y débil para cometer cualquier pecado. Y eso lo vemos aquí, algunos síntomas que demuestran cuando una persona está desanimada. Número uno, cuando una persona está desanimada en la iglesia, usted se da cuenta que deja de asistir a la iglesia. ¿Eso es una causa de qué? De desánimo. Y número dos, cuando una persona está desanimada, también desanima a los propios miembros de la familia. Usted puede ir conmigo a Números, capítulo 14, versículo 2 al 3. Y vemos aquí síntomas de personas que estuvieron desanimados. Dice lo siguiente, Números 14, versículo 2 al 3. Todos los israelitas, ¿qué hicieron? Se quejaron, ¿verdad? Contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Esos son síntomas de un pueblo, de una familia que está como desanimada. Y lo mejor que usted puede hacer cuando usted esté desanimado, le voy a decir lo siguiente. Lo mejor que usted puede hacer cuando esté pasando ese momento es, eso lo vamos a ver ahora. Orar también es importante, pero cuando usted esté pasando ese momento, lo mejor que usted puede hacer, ¿qué es? Guardar silencio. Si usted va conmigo a Isaías, pregunto yo, ¿guardó Jesús silencio cuando estuvo en la cruz del Calvario, sí o no? Sí. Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, dice el versículo 3: fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado ¿en qué? En quebranto. O sea, Jesús fue prácticamente el blanco de todo el desánimo que hay en el mundo, habido y por haber. Y dice el versículo 4: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros, ¿qué cosa? Le tuvimos por herido y por, dice aquí, abatido. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice el versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero ¿qué cosa? Pero no abrió su boca. Cuando usted está desanimado y abre su boca, todo lo que va a salir por ahí son palabras ¿de qué? De desánimo y de desaliento. Y entonces usted va a contaminar a otras personas. Yo pregunto, cuando Job le pasó esa situación tan grave, ¿qué hizo la mujer? ¿Qué dijo la mujer?
tu Dios y muere. ¿Maldice qué? A tu Dios. La mujer también estaba afligida. Estaba dolida. Hay que ver el panorama completo. La mujer estaba afligida, perdió sus hijos, también su propiedad, porque la propiedad de Job también era de ella. Pero la mujer no pudo analizar, no pudo quizás ponerse a pensar la causa por la cual estaba pasando tal situación. Solamente dijo, ¿qué cosa? Maldice a tu Dios y muerte. Y ahí entonces es cuando el enemigo comienza a atacar más y más para que nosotros desconfiemos totalmente en Dios. Hay un versículo que, déjenme decirle, yo no lo había entendido ese versículo, se encuentra en Job, hasta que escuché un fragmento de una prédica del pastor Andrés Portes y explicó este versículo. Vamos al libro de Job, en el capítulo Job, capítulo 4, versículo 15 en adelante. Yo había leído mucho la Biblia, déjenme decirle, y no había entendido este versículo, hasta que escuchando esa prédica del pastor Porte comprendí este versículo. Vea lo que dice mi versión. Entonces, un espíritu pasó cerca de mi rostro, y el pelo de mi piel se erizó. Algo se detuvo, pero no pude reconocer su aspecto. Una figura estaba delante de mis ojos. Hubo silencio. Después oí una voz. ¿Qué dijo esa voz? ¿Es el mortal justo delante de Dios? Yo pregunto, ¿somos nosotros justos delante de Dios? No. ¿Es puro? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Ahora el versículo 18, vea lo que dice. Dios no confía ni aún en sus mismos siervos. Eso es cierto, ¿verdad? ¿Quién dijo esas palabras? Esas palabras son dichas por un demonio que intentó desanimar también a Job. Aún en la aflicción de Job, aún después de lo que la mujer le había dicho, también el enemigo seguía intentando. Y sigue diciendo el versículo. Dios no confía ni aún en sus siervos y a sus ángeles atribuye, ¿qué cosa? Errores, dice aquí. ¿Cuánto más a los que habitan en casa de barro, cuyo cimiento está en el polvo, que son aplastados como la polilla? Entre la mañana y la tarde son hechos pedazos sin que nadie se cuenta. Perecen para siempre. ¿No les es arrancada la cuerda de su tienda? Mueren, pero sin sabiduría. Así que, mientras Job también estaba pasando esa situación de dificultad, de desánimo espiritual, también el enemigo intentó bombardear. Pero ante todo esto, dice que Job no pecó ¿con qué? Con su boca. O sea, no maldijo a Dios. Fue justo delante de Dios. Por lo tanto, es importante cuando lleguen momentos de desánimo, de aflicción, de que seamos cuidadosos al abrir nuestras bocas. De que seamos. Ahora bien, la pregunta más importante es, ya que hay desánimo, ya que el desánimo es algo que ha venido por causa del pecado en el mundo, ¿cómo nosotros podemos combatir el desánimo mientras estemos en este mundo? Jesús dijo que cosa, en el mundo tendréis aflicciones, pero yo he vencido al mundo. Y déjenme decirle que una parte importante es cuando nosotros estemos pasando por una situación de desánimo, es que debemos pensar primeramente cuál es la situación que nos está afectando, identificar esa situación. Es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, asumir una actitud correcta de acuerdo con la palabra de Dios. En Filipenses, en el capítulo 1,
Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 14, el apóstol Pablo, yo pienso que después de Job y de Jesús, fue uno de los hombres que más aflicción pasó por causa del evangelio. Filipenses capítulo 1, versículo 12 y 13, vea lo que dice la palabra del Señor. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. El apóstol Pablo está preso aquí, ¿verdad? Y esta situación debería desanimarlo a él, ¿sí o no? Sin embargo, la actitud que él toma ante esta situación es una actitud diferente. Y a causa de ese cambio de actitud que él tomó, no solamente las personas que estaban alrededor de él predicaron el evangelio, sino que aún personas en la misma casa donde él estaba, ¿qué cosa? Entregaron su vida a Dios. Por lo tanto, nuestra actitud es una parte fundamental. También en Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio, en esto, ¿qué cosa? Pensar. En esto mediten, dice aquí, en esto pensar. En este mundo hay muchas cosas que nos traen aflicciones y debemos nosotros como cristianos ser sabios en cuáles cosas vamos a oír, cuáles cosas vamos a mirar, cuáles cosas vamos a leer, con tal de que esas cosas que elijamos para nuestro bienestar, ¿verdad?, puedan inspirarnos, puedan servir para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy en día, la mayoría de las personas que están siendo afectados por el desánimo son los jóvenes. ¿Quiénes son? Los jóvenes. Porque Satanás sabe que ya las personas que son adultas, que tienen experiencia de la vida, ya quizás están acostumbrados o no se afligen. Pero los jóvenes que van subiendo en esta generación en que estamos viviendo, y mayormente los jóvenes en la iglesia, tienden a desanimarse con facilidad. Pero Dios tiene promesas maravillosas. Y en Isaías capítulo 40, versículo 29, si usted va conmigo, hay una promesa maravillosa que el Señor nos hace, pero en especial a los jóvenes. Isaías capítulo 40, versículo 29, dice lo siguiente, la palabra del Señor. Dice: Él da fuerzas al fatigado, y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan. ¿Y qué más? Y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Se remontarán como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. En palabras simples, Dios te está diciendo, joven, cristiano y también adulto, que lo mejor que tú puedes hacer cuando tengas situaciones y tengas pruebas es esperar en el Señor. Amén. Es esperar en Jehová. Pero también en Mateo, en el capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús, que es el mayor ejemplo, nos dice, nos hace una invitación maravillosa.
dice el versículo 28, vengan a mí. ¿Quiénes? Todos los que están cansados y cargados. ¿Y qué hará Él? Y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Así que Dios nos está diciendo que lo mejor que podemos hacer cuando nos llegue el desaliento, el desánimo, es llevarlo ante el altar de Jesucristo. No podemos hacer otra cosa. Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Pero si lo llevamos ante el Señor nos va a brindar fuerzas. Hay otro episodio también en la Biblia, en el libro de Hechos, que causó desánimo a Pablo y a la tripulación, o a la tripulación en general. Y se encuentra en Hechos, en el capítulo 27, versículo 20, vamos a leer hasta el 23. Hechos capítulo 27. Ustedes saben que el apóstol Pablo tuvo que viajar, o lo llevaron prácticamente en una embarcación. Y el apóstol Pablo había aconsejado a la tripulación sobre el mal tiempo. Sin embargo, la tripulación parece que no escuchó o no quiso escuchar lo que el apóstol Pablo le había dicho. Y déjenme decirle que a veces muchos de los desánimos que nos pasan a nosotros no los provocamos. ¿Sabían ustedes? Provocamos el desánimo. Y dice aquí el versículo 20, el 18, perdón, primero. Al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los asperejos de la nave. Como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros, desde entonces fuimos abandonando toda esperanza de salvarnos. ¿Había desaliento aquí, sí o no? Sí. Había desaliento, había una falta de esperanza. Dice el versículo 21, cuando habían pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, debían haberme hecho caso y no haber salido de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener, ¿qué cosa? Buen ánimo. Porque no habrá pérdida de vida entre ustedes, sino solo el barco. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria a Dios. Diciendo, no temas, Pablo, has de comparecer ante César, pero ahora Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por lo tanto, tengan buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios que acontecerá exactamente como se me dijo. Gloria a Dios. Así que ante tal circunstancia, Dios siempre provee fuerzas, provee esperanza, provee ánimo para sus hijos. Amén. Y hay una cita que quiero compartir con ustedes en el libro de profecía, en Mensajes de los Testimonios. Dice: Satanás tratará de desanimar a los seguidores de Cristo para que no oren ni estudien las Escrituras, y arrojará su odio y sombra a través del sendero para ocultar a Jesús de la vista, para excluir la visión de su amor y las glorias de la heredad celestial. Se deleita en hacer andar a los hijos de Dios vacilantes, temblorosos, apenados, bajo una duda continua. Trata de hacer la senda tan triste como sea posible. Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino.
Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos y solo tendrán que tenderle la de ustedes con sencilla confianza y dejar que Él los guíe. Amén. A medida que cobren confianza, cobrarán esperanza. Amén. Así que el enemigo está, ¿qué cosa? Urgentemente tratando de desanimar al pueblo de Dios y especialmente a los jóvenes. Pero hay una palabra que el apóstol Juan presenta en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 14, para los padres y los jóvenes, y dice: les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes. Número 1, dice: y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido, ¿qué cosa? Al maligno. En pocas palabras, si tú quieres vencer al maligno, tú tienes que hacer de la escritura tu guía continua. Amén. ¿Qué yo dije? Tienes que hacer de la escritura, de la palabra de Dios, tu guía continua. Dice: y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido ¿a quién? Al maligno. Amén. Solamente podemos vencer al maligno comiendo diariamente de la palabra de Dios. Amén. Solamente podemos vencer al maligno permaneciendo siempre en Jesús. Por nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada. Y déjenme decirles que vendrán situaciones, vendrán aflicciones en este mundo. Pero si estamos cimentados en Cristo Jesús y en su palabra, no vamos a desfallecer. Amén. Si estamos cimentados en Cristo Jesús y en su palabra, no vamos a desfallecer. Me gusta, finalmente, una palabra que expresa Habacuc en el capítulo 3. Los versículos 17. Esto es parte de una oración que Habacuc hace ante Dios. Y él dice lo siguiente, a pesar de que estuvo afligido. Dice: aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no hayan vacas en los establos. Es importante, ¿verdad? El alimento. Es importante el trabajo. Es importante los bienes que tenemos, sí. Pero cuando eso nos falte, ¿cuál será nuestra actitud? Dice el versículo 18: con todo, yo me alegraré en el Señor, Amén. me regocijaré en el Dios de mi salvación. Amén. ¿Por qué? Dice el versículo 19: el Señor Dios es mi fortaleza. Amén. Él ha hecho mis pies como los de siervas, y por las alturas me hace caminar. Amén. Así que, aunque te falte todo en este mundo, lo más importante que no te puede faltar es Cristo Jesús. Amén. Dice que Él es nuestra fortaleza. Él es quien nos sostiene. Él es quien nos hace andar firme en este mundo de pecado. Y déjame decirte que el desánimo es algo tan grave y tan dañino que a veces usted lo puede tener todo. Todo. Usted puede tener todo lo que usted necesita. Pero cuando hay desánimo en su vida, su voluntad está bloqueada. El pueblo de Israel, cuando Dios los sacó con mano fuerte, vieron las maravillas que Dios hizo en Egipto, cómo los sacó, cómo atravesaron el Mar Rojo, cómo Dios permitió que las aguas cubrieran a los egipcios y lo dejara en el mar, cómo Dios les protegió con una columna de fuego, cómo Dios durante 40 años, dice la Escritura, que le envió maná del cielo, y también
sus vestidos y sus calzados, no se goza. Nunca envejecieron. Amén. Pero lamentablemente el desánimo que ellos arrastraban y que manifestaban con sus actos no pudieron visualizar las grandezas de Dios. Hoy, hermano joven que me escuchas también, Dios nos pide a nosotros, como familia, como iglesia, que lo mejor que tú y yo podemos hacer es depender todos los días de Cristo. Amén. Permanecer en Jesús. Dice su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros. Porque separado de mí, nada podéis hacer. Si tú quieres ser victorioso, si tú quieres vencer finalmente el desánimo y cuando Cristo venga a estar en pie, Cristo te pide que lleve a Él sus cargas y Él te dará paz y descanso. Amén. Invito a mi amigo, mi primer anciano, Luis Morrover, para que él tenga una oración especial. Si ustedes quieren pasar aquí delante mientras él va a tener esta oración, les invito para que vengan aquí delante. Bien, todos los que tengan una necesidad en este momento, ya sea de salud, ya sea una necesidad espiritual, familiar, pasen aquí delante, porque el Señor tiene un mensaje para ustedes, y es que usted no está solo. A pesar de que usted se siente mal en el día de hoy o vino con un problema, usted no está solo. Así que vamos a depositar nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestras cargas, nuestras piedras pesadas en las manos de Dios, que todo lo puede. Así que vamos a orar esta oración especial. Si tú sientes que Dios te está hablando, mientras yo oro, levanta tu mano y presenta a Dios en tu corazón tu problema, y estás seguro de que Él te va a escuchar. Amén. Oremos. Padre Santo, gracias Señor, gracias por esta mañana. Gracias por este mensaje maravilloso que nos has dado a través de nuestro querido hermano Giovanni. Gracias porque tu palabra es sabia. Gracias porque en ella podemos encontrar la medicina que nuestro cuerpo necesita, Señor. Gracias porque a pesar del desánimo, gracias porque a pesar de las enfermedades, porque a pesar de los problemas económicos, porque a pesar de los problemas matrimoniales con los hijos, a pesar de todo lo que nos está pasando, Señor, gracias porque tú no nos has dejado solos. Gracias porque tu presencia aún continúa con nosotros. Gracias porque tú has estado a través de nuestras vidas. Cada día, Señor, en cada paso y en cada proceso, tú has estado con nosotros. Así que yo exhorto y yo oro delante de ti en esta mañana y presento a esta iglesia luz y esperanza, Señor. Y tú conoces a cada persona que se ha parado, a cada miembro. Tú, Señor, conoces sus problemas. Amén. Gracias. Tú, Señor, conoces cada enfermedad y cada situación que cada hermano está pasando. Y yo, Señor, lo pongo en tus manos para que tú obres poderosamente, para que el Espíritu Santo pueda sacar a raíz esos problemas, ese desánimo que está acabando, esa depresión, Señor, que está tumbando al ser humano y nos está haciendo sentir que somos nada y gusanos. Pero somos más que gusanos, somos, Señor, hijos tuyos que fuimos redimidos con tu sangre. Así que en esta mañana, Señor, cada uno que ha levantado su mano, Señor, yo lo pongo en tus manos para que tú puedas colmar con tu paz y con tu amor cada corazón que está doliente en esta mañana. Que nos levantemos, Señor, como las águilas, que levantemos el vuelo, pero que no volemos solos, sino que volemos contigo, Señor, para que lleguemos al lugar que tú has designado para cada uno de nosotros. Amén. Que tu bendición repose en cada hogar y en cada persona en esta mañana, y que continuemos regocijándonos en esta tarde con las bendiciones que tú tienes para nosotros en esta vigilia. Amén. Gracias, Padre, por tu amor, y reprendemos todo índole, Señor, de desánimo que el diablo quiera poner en nosotros, para que venzamos en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, que es Cristo Jesús. Por amor
A Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.